Continúa, Sancho, que no me descontenta lo que cuentas. ¿Ella estaba ensalzando perlas? No, señor, no estaba ensalzando perlas, estaba echando 2 hanegas de trigo por el corral. Sandeces, esos granos eran perlas. Y si bien mirastes el trigo, era candeal o trechel. En las hanegas, mi señor, lo que yo vi no era sino rubión. Pero, Sancho, cuando le distes mi carta, besóla, pusósela sobre la cabeza. ¿Hizo alguna ceremonia digna de tal carta o qué hizo? Cuando se la quise dar me dijo que la pusiera sobre un costal. Mm, Discreta la señora, quiere leerla despacio y cuando esté sola. ¿Te preguntó por mí? No, no señor, no preguntó nada, y eso que le dije que usted estaba como medio salvaje, a modo de penitencia por estas sierras. En decir que maldecía mi fortuna dijiste mal, porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida por haberme hecho digno merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso. Tan alta es, respondió Sancho, que a buena fe que me lleva a mí más de un coto. Pues, ¿haste medido tú con ella? Medíme en esta manera, respondió Sancho, que llegándole a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba a más de un gran palmo. Pero no me negarás, Sancho, una cosa, cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor sabeo, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno que yo no acierto a dalle nombre? Digo, un túo o tufo, como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero. Sí, sí, señor. Olía como a sudadera correosa. Sancho, sería el caso que tú olieras a ti mismo, que yo sé muy bien cómo huele ella, a rosa entre espinas, lirio del campo, a ámbar desleído. Todo puede ser, que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de su merced, de la señora Dulcinea. Pero no hay que maravillarse, que un diablo parece a otro. Y Sancho, ¿qué hizo cuando leyó la carta? Señor, la carta ni la leyó. No sabía escribir y menos leer. Le bastó lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor y que vuestra merced le tiene. Y me dijo que se juntase con ella lo antes posible. Don Quijote, dando un largo suspiro, dijo: Sancho, todo va bien hasta ahora. ¿No te dio al despedirse ninguna joya? Porque es costumbre muy vieja de damas o caballeros el mandarse con sus doncellas, enanos o escuderos algunas joyas o perlas. Mi señor, ella solo me dio algo de pan y un buen queso de oveja. Has de saber que son buenas las mangas después de Pascua. Lo que me extraña, mi amigo, es que hiciste con presteza el viaje a El Toboso, como si el sabio encantador nigromante te hiciera volar por encima de las 30 leguas en nube o carro de fuego y pudieran llevarte hasta Inglaterra. Así fue, señor, así fue. Rocinante corrió como asno de gitano con azogue en los oídos. ¿Cómo si llevaba azogue y demonios como avispas? Pero tengo que dejar todo esto aparte. Me debo a esta princesa que viaja con nosotros, y aunque me fatiga el deseo de ver a mi Dulcinea, por ser caballero y obligado por mi promesa, he de buscar al gigante y cortarle la cabeza. Pero he de volver presto a ver a la que me desespera, porque a la luz de mis sentidos vivo y muero por ella. Ay, señor, no me diga vuestra merced que estamos dejando en balde un reino por no casarse con esta princesa. Calle, hombre, calle, por amor de nuestro Dios. Tome mi consejo, cásese con ella, que más vale pájaro en mano que buitre volando. Porque quien viene tiene y mal escoge, por bien se enoja, no se venga. Sancho, sé que tienes bien en darme consejo,
pero tú lo que quieres es que te dé lo prometido cuando yo fuese rey. No te preocupes, que si gano la contienda tendrás justa recompensa. Lo primero es lo primero, vuestra merced vaya a matar al gigante y concluyamos el negocio prometido. Qué simple y necio eres, Sancho. ¿Acaso no ves que esta aventura demuestra nuestra honra hacia esta compañera? Con esa manera de amor, dijo Sancho, he oído yo predicar que se ha de amar a nuestro Señor por sí solo, sin que nos mueva esperanza de gloria o temor de pena, aunque yo le querría amar y servir por lo que pudiese. Válate el diablo por villano, y que de discreciones dices a las veces, no parece sino que has estudiado. Pues a fe mía que no sé leer, respondió Sancho. En esto les dio voces maese Nicolás que esperasen un poco, que querían detenerse a beber en una fontecilla que allí estaba. Detúvose don Quijote con no poco gusto de Sancho, que ya estaba cansado de mentir tanto y temía no le cogiese su amo a palabras, porque, puesto que él sabía que Dulcinea era una labradora del Toboso, no la había visto en toda su vida. Habíase en ese tiempo vestido Cardenio los vestidos que Dorotea traía cuando la hallaron, que, aunque no eran muy buenos, hacían mucha ventaja a los que dejaba. Apeáronse junto a la fuente y con lo que el cura se acomodó en la venta, satisfacieron, aunque poco, la mucha hambre que todos traían. Estando en esto, acertó a pasar por allí un muchacho que iba de camino, el cual, poniéndose a mirar con mucha atención a los que en la fuente estaban, de allí a poco arremetió a don Quijote y abrazándole por las piernas comenzó diciendo: Señor, señor, ¿no se acuerda a vos de mí? Soy Andrés el mozo, que estaba atado a una encina al que liberó vuestra merced. Don Quijote le conoció y le dijo: Vuestras mercedes, ved, lo importante que es ser caballero andante, desfaciendo entuertos y agravios allá donde los hubiera. A este muchacho lo liberé cuando le estaban dando una fuerte reprimienda con látigo en mano, ya que el mozo pedía a su dueño el derecho de su salario, y éste con palo se lo daba. Le obligué a aquel mal hombre a que desatara al infortunado zagal, haciéndole jurar la promesa de pagarle la soldada sin pegarle con las riendas. Andrés, hijo, ¿no es verdad? No te turbes y contesta. Todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad, respondió el muchacho. Pero el fin del negocio sucedió muy al contrario de lo que vuestra merced se imagina. ¿Cómo que al contrario? Luego, ¿no te pagó el bellaco? No, no solo no me pagó. Cuando vuestra merced se fue, me volvió a atar en la encina y con más fuerza me dio hasta que caí rendido por el dolor. Vil y de puta, por no pagarte he de buscarlo aunque se fuera a esconder en el vientre de una ballena. Y diciendo esto, mandó a Sancho que enfrenase a Rocinante, que estaba paciendo en tanto que ellos comían. Dorotea le preguntó qué era lo que hacía, y don Quijote contestóle: ir a buscar al vil villano. Señor, dijo Dorotea, vuestra merced tiene una empresa comprometida. Cierto, señora, dices bien. Andrés que espere a la vuelta, que con la fuerza de mi brazo lo vengaré. Andrés pidió algo de comer y Sancho le dio algo de pan y queso, diciendo: toma, hermano, de que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia. Pues, ¿qué parte os alcanza a vos?, preguntó Andrés. Esta parte del pan y queso que os doy, porque os hago saber, amigo, que los escuderos de los caballeros andantes estamos sujetos a mucha hambre y a mala aventura, y aun a otras cosas que se sienten mejor que se dicen. Andrés bajó la cabeza asiendo el pan y el queso, y viendo que nadie más le daba nada, dijo: Señor caballero, si otra vez me encontrare, aunque vea que me hacen pedazos, no me socorra ni ayude,
sino déjeme con mi desgracia, que no será tanta, que no sea mayor la que me vendrá de su ayuda de vuestra merced, a quien Dios maldiga, y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo. Íbase a levantar don Quijote para castigalle, mas Andrés se puso a correr de modo que ninguno se atrevió a seguille. Quedó corridísimo don Quijote del cuento de Andrés, y fue menester que los demás tuviesen con no reírse por no acaballe de correr del todo.